Beaaretz y la tierra, Aita tohu vabohu, era confusión y vacío. Vejoshech al penetehom, y la oscuridad sobre la faz del abismo. Veruach Elohim merajefet al penei amayim. Y vamos a traducir aquí, un viento del Todopoderoso sobrevolaba sobre la faz de las aguas. Aquí conviene en primera instancia hacer de nuevo esta aclaración sobre el tema de Espíritu de Dios, que en las traducciones ya conocidas se traduce que el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz de las aguas, pero en realidad se refiere básicamente a un viento, al viento inicial. ¿Por qué? Porque el concepto de Trinidad, como ya explicamos, en la doctrina cristiana, el concepto de Trinidad, eh, ellos creen que aquí hace referencia al Espíritu Santo según el concepto de ellos en la Trinidad. Sin embargo, aquí, según la Torá escrita y la Torá oral, no existe el concepto de Trinidad, ya que el Todopoderoso, el Eterno, el Creador, es uno solo, uno y único. No hay en él ninguna pluralidad de personas. Como acabamos de explicar, por qué el Eterno se manifiesta con el nombre Elohim en plural, porque Él manifiesta que es el dueño de todos los poderes, pero Él es uno y único, solo que Él posee en Él mismo todos los poderes que existen en el mundo se encuentran en Él. Ahora, aquí la palabra es ruach. Ruach sí se traduce tanto como viento, y también se traduce como espíritu. Según esto, las traducciones cristianas deciden traducir aquí el término espíritu de Dios, e incluso en español, o tal vez en otros idiomas, pero lo colocan espíritu con la E mayúscula, dando a entender que no es un simple espíritu, sino el espíritu de Dios como algo específico, pero esto es equivocado. Este concepto es cerrado y no eh, hay una trinidad como ellos lo piensan. Aquí en el versículo no se refiere al Espíritu de Dios mismo. Las personas cuando imaginan el Espíritu de Dios, se imaginan a Dios mismo, tal vez en forma humana, que Él interiormente tendría un espíritu y que se refiere a Él y a su espíritu interior. Ahí las personas están imaginando a Dios en forma humana, en forma física, y eso es un concepto equivocado. Como veremos también con mayor amplitud en el curso, eh, el Todopoderoso no hay manera de conocer su esencia y él tampoco no es corpóreo y no se le puede atribuir elementos corpóreos como a los seres humanos. No hay forma de asemejarlo. Entonces, no se refiere aquí al Espíritu de Dios tal como en el cristianismo se ha enseñado. Se refiere a un viento. ¿Y a qué se refiere todo esto en general? El versículo 2 describe a la tierra cómo estaba en su estado primario, antes que comenzara los días, que dentro de los días de la creación, el Eterno comenzara a ordenar el mundo. Y aquí fueron creados el espacio que serían los cielos grande, el punto central, la tierra, y aquí ingresa a explicar cómo estaba la tierra. La tierra estaba confusión y vacío. ¿Por qué? Porque el estado primario de la tierra eran elementos sin ningún tipo de orden, totalmente vacío, como dice aquí, pero la Torah oral, la transmisión oral nos indica que el Eterno creó cuatro fundamentos, cuatro tipos de materia que se conoce en la actualidad como los cuatro elementos fundamentales. Y a partir de estos cuatro elementos fundamentales, el Eterno formó
todo el mundo material. Estos cuatro elementos, como se sabe, es el fuego, el aire, el agua y la tierra. A partir de esos cuatro elementos, el Eterno crea el mundo. Y lo que describe este versículo es que la tierra estaba, en esencia eh, y en materia prima, totalmente envuelta en los cuatro elementos fundamentales. Voy a escribir primero la figura. La tierra era, tal como la conocemos, la esfera de la tierra. Fundamentalmente era, en primera instancia, la parte de la misma tierra, fundamentalmente, que estaba hundida y llena de agua, ¿sí? Entonces tenemos la tierra y encima de ella las aguas. Encima de las aguas tenemos el aire o los vientos, que sería el tercer elemento. Y encima del viento estaba rodeado por el elemento de fuego que se encontraba un tanto oculto en estado más primario. Los cuatro elementos estaban, eh, digamos, unificados en esa esfera de la Tierra. Por otro lado, las aguas, es decir, el espacio del cielo que acabamos de decir, también estaba lleno de aguas. Es decir, el cielo en general llenaba ese espacio con aguas. La Tierra también estaba juntamente como punto central eh, en medio de todo ese espacio grande de aguas. Pero aquí el versículo describe a la misma tierra que estaba lleno de aguas. Ahora, pasando al versículo para que se entienda con mayor claridad, dice, y la tierra estaba con fusión a vacío, es decir, que si una persona estuviera en ese momento mirando la tierra, quedaría espantada y bastante sorprendida del vacío tan grande que había en la tierra y porque estaba en estado primario.